9 de la mañana, 30 minutos, y ahora le agradecemos que esté comunicado con nosotros al doctor Pablo Sánchez. Él es jefe del Departamento de Gastroenterología y Proctología del Instituto Ángel Roffo. Hola, doc. Gabriel Salerno y Lucila Estrada de Radio UBA los saludan. ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, doctor. Hoy es el Día Mundial del Cáncer de Colon. Comenzamos por el principio. ¿Qué es el cáncer de colon? Bueno, el cáncer de colon es un crecimiento anómalo de todas las células que se encuentran en la mucosa, digamos, en lo que tapiza por dentro el intestino grueso. Eso comienza un crecimiento anómalo que comienza de a poco, que primero se evidencia como pólipos. De ahí viene que si uno lo detecta en etapa temprana puede llegar a la curación. Y bueno, y si uno lo deja transcurrir en el tiempo, obviamente el tumor crece, invade estructuras adyacentes, se disemina a través de los ganglios o a través de la sangre, dando metástasis a otros lados. Doctor, usted hablaba de detección. ¿Cómo se detecta y hay síntomas como para uno poder darse cuenta? Primero teníamos que hablar cómo se hace la prevención, digamos. La prevención primaria, uno debería comenzar con todos los que son factores para tratar de evitar que esto aparezca, con tener un hábito saludable, hacer deporte, tratar de evitar el sobrepeso. Todos los pacientes que tienen un índice de masa corporal mayor a 30 aumenta mucho la incidencia de cáncer de colon. El consumo de alcohol, el sedentarismo, eso es algo que va en contra. O también el consumo de lo que son carnes rojas o alimentos muy elaborados. Por otro lado, si uno hace una dieta saludable, rica en fibras, en frutas, en verduras, consume alimentos que tengan el calcio, puede tratar de evitar que aparezca esto, y si le agrega obviamente algún deporte y evitar el consumo de alcohol, más todavía. Eso por un lado. Sí. Por otro lado, la detección precoz se hace a partir de los 45 años en pacientes que no tienen antecedentes familiares, con un test de sangre oculta en materia fecal. Si ese test de sangre oculta en materia fecal es positivo, se pasa a la videocolonoscopía. O en pacientes que tienen antecedentes familiares se comienza un poco antes, a partir de los 40 años, con la detección precoz, y ahí se pasa directamente a la videocolonoscopía. Y eso, digo, ¿cómo le va, doctor? ¿Qué tal? Buen día. Eso, cuando un paciente quiere hacer controles, ¿hacia qué especialidad tiene que ir? ¿Hacia la proctología? ¿Tiene que pedir previamente médico clínico? Digo, desde la otra parte inicial, una persona que se quiere ir a controlar, ¿hacia dónde tiene que ir primero? A ver, si es un médico clínico que digamos tiene todos los recaudos y está informado, obviamente sí, que debería estar informado, el médico clínico le puede pedir eso. El test de sangre oculta materia fecal es algo que se pide, que uno va al laboratorio y se lo hace, o sea, sí, no es algo muy complejo. Sí. Después obviamente tiene que pasar por un examen físico, y bueno, ya la videocolonoscopía es específica de los gastroenterólogos, eso lo hacen los gastroenterólogos, ¿no? Bien. Pero básicamente el estudio lo puede pedir cualquier médico clínico, no necesariamente tiene que ser ni un cirujano o un gastroenterólogo. Me quedé con lo de las carnes rojas, entre los diferentes factores que de la prevención. Somos un país que consumimos, o que consumíamos, ¿no? Pero que consumimos en general mucha carne roja, carne de vaca. Digo, científicamente está de alguna forma comprobado o eleva ese porcentaje la carne roja. ¿Por qué motivo? ¿Por la grasa? Por la grasa y porque son factores que predisponen a un enlentecimiento en todo lo que es el tránsito del intestino. Si uno consume más verdura o más fibras, sí, eso hace que el contenido esté mucho menos tiempo en el intestino, eso irrite menos la mucosa y haga... O sea, esto son todas hipótesis, ¿no? Sí, ciencia cierta obviamente no se sabe nada, pero sí se ha visto que los países que consumen mucho menos carne roja, por ejemplo Japón o los países orientales, tienen mucho menos incidencia de cáncer de colon, ¿no? Estamos dialogando con el doctor Pablo Sánchez en el Día Internacional de Cáncer de Colon. Pregunto desde otra mirada, ¿va de la mano también, las hemorroides tienen algo que ver también con alguna situación del cáncer de colon o no? Lo pregunto desde otra perspectiva. ¿Tiene algo que ver? ¿Van de la mano? No, en absoluto, no tiene nada que ver. La hemorroides es una enfermedad benigna, que en realidad, a ver, ustedes preguntaban los síntomas, no llegué por ahí a los síntomas a explicarlos, pero uno de los síntomas puede ser el sangrado.
pero la causa más frecuente de sangrado en la materia fecal es la hemorroide. Bien. O sea que si un paciente tiene un sangrado, tampoco tiene que pensar que tiene un cáncer de colon o un pólipo. Claro. Sí tiene que alarmarlo para hacer la consulta, que el médico lo revise y obviamente avance con los métodos diagnósticos que crea necesario. ¿Sí? Bien, bien. Pero la causa más frecuente de sangrado es la hemorroide, y es una enfermedad benigna que no tiene absolutamente nada que ver con el cáncer de colon. Digo, y usted que hablaba de las recomendaciones recién de la carne, la comida, el hábito, aquí en la Argentina hay cifras de acuerdo a partir de qué edades, más allá de los controles que recién contaba, a partir de qué edades se empiezan a padecer el cáncer de colon, con los números y las cifras que ya están. La estadística que hay es que siempre tiene una incidencia mayor a partir de los 50 años. Eso Más 50. a nivel mundial, digamos. Sí. De los 50 y los 70 años tiene mayor incidencia. Sí. Por eso los estudios se viene viendo desde hace unos cuantos años ya de que esa edad que se había puesto como 50 años está bajando porque se están detectando mayor cantidad de pacientes con cáncer de colon en pacientes más jóvenes. Por eso hay una tendencia mundial ahora de todas las guías. Los médicos nos regimos por guías internacionales. Hay guías de Estados Unidos, hay guías de Reino Unido, hay guías europeas. Casi todas las guías recomiendan ahora bajar la edad del screening, o sea, el tamizaje de cáncer de colon, a los 45 años. Porque se ha visto eso, se ha visto que hay descenso en la edad y hay mayor diagnóstico en pacientes jóvenes. Esos son los pacientes que no tienen ningún antecedente familiar. Familiares directos, puede ser padre, madre o hermanos. ¿Sí? Si un paciente tiene antecedentes familiares, puede aumentar hasta 8 veces la frecuencia de poder tener cáncer de colon. Entonces ese paciente tiene que empezar con los estudios antes, a los 40 años. ¿Sí? Bien. Doc, entonces, si se tienen antecedentes a los 40 años ya hay que consultar, y a los 46 si no hubo antecedentes, entonces uno tiene que ir a un gastroenterólogo para hacerse los estudios de todos modos, para prevenir. Sí, exactamente. A ver, habitualmente se termina en la colonoscopía, pero lo ideal es empezar por un test de sangre oculta en materia fecal, porque si todos los pacientes hiciesen colonoscopía, el sistema de salud no podría resistir. Es un procedimiento que lleva anestesia, quirófano, y eso trae aparejado gastos. Estamos dialogando con el doctor Pablo Sánchez en el Día Internacional del Cáncer de Colon. Digo, los tratamientos ha cambiado la medicina, ¿no? Digo, los tratamientos del cáncer de colon también ya están avanzados en relación con otros tiempos. Sí, el tratamiento con quimioterapia con drogas se ha avanzado muchísimo en los últimos 20 años, diría, muchísimo. Eso ha aumentado mucho la sobrevida de los pacientes que tienen cáncer de colon ya avanzado, hasta más de 30 y pico de meses, lo cual es muchísimo en cáncer eso. Con lo cual, en eso se ha avanzado. Se ha avanzado mucho en la cirugía también, en los procedimientos quirúrgicos. Antes un paciente se operaba en forma convencional, hoy en día el gold standard casi es la cirugía laparoscópica. Se está incorporando la cirugía robótica, con lo cual, sí, se viene avanzando. La verdad que se ha avanzado muchísimo. ¿Ya está en Argentina, doctor, la robótica? ¿Ya se implementa aquí en nuestro país? La cirugía robótica está en lugares públicos, que yo sepa no, lugares privados sí. El tema, bueno, como todo siempre cuando comienza son los costos. Pero sí, se está hace unos cuantos años, empezó mucho con próstata, digamos, con la cirugía de próstata, y bueno, después se fue avanzando con las diferentes cirugía de colon, de hígado, de hernia natal, se ha avanzado bastante, y obviamente en otros países, o en Europa, Estados Unidos mismo, Brasil, ya hay 4 generaciones de robots, o sea que empezaron con uno que era más básico y después fueron evolucionando, como pasa con todo, ¿no? Como pasa con los teléfonos celulares. Me abre una ventana más en esto de evolución, doctor, de preguntarle, para ustedes como médicos, especialistas, imagino que también tienen que hablar muy bien el inglés para saber manejar ese robot, no lo sé, pero ¿cómo es para ustedes también ayornarse a esta nueva tecnología? Porque venimos de lo convencional, de lo que se viene estudiando. ¿Cómo haces? Claro, todos los médicos que tienen más o menos mi edad y los que son más jóvenes, todavía más aún, manejan la laparoscopía. La cirugía robótica es un poco más avanzado, implica un aprendizaje, sobre todo de manejar el robot, armar el robot, porque hay que armar todos los brazos que van sobre el paciente, y eso hay que hacer cursos, sí, hay que entrenarse, obviamente. Hay que entrenarse como para uno, no sé, si mañana a mí me dan un Fórmula 1 para manejarlo, me voy a tener que entrenar, no voy a poder. Sí, o cualquiera de nosotros, ¿no? Entonces, sí, eso exige un entrenamiento. Exige cursos, entrenamiento, y hay que viajar y hacer cosas habitualmente
habitualmente de afuera, no en otro país. Pero obviamente eso es una cirugía mucho más precisa, tiene una visión un poco más de tridimensional, el robot, que no lo tiene la laparoscopía, tiene diferentes ángulos de movimiento de las pinzas, en la laparoscopía las pinzas son rectas, entonces yo creo que en un futuro, no sé cuánto tiempo, porque siempre en Argentina las cosas llegan un poco más tarde, va a terminar todo en cirugía robótica. Lo que hoy es cirugía laparoscópica terminará en robótica. Doctor, muchísimas gracias por estos minutos aquí en Hay Señal en la radio de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, gracias a ustedes, muchas gracias. Adiós, hasta luego. Recién hablábamos con el doctor Pablo Sánchez, jefe del Departamento de Gastroenterología y Proctología del Instituto Ángel Roffo, porque hoy es el Día Internacional del Cáncer del Colon.